La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el pasado 28 de abril del 2021, el arquitecto Jorge Torres Reyes nos habló del tema El lenguaje de la arquitectura a través de la historia. Este lenguaje de la arquitectura a través de la historia. Bien, pues esa es la imagen. Bien. Yo no sé si les pase a ustedes, pero de repente yo cuando recibo jóvenes en mi clase de historia, los veo o los percibo o me lo manifiestan como una de las áreas aburridas, posiblemente en la primaria, en la secundaria, que vemos mucha historia, pues no nos han sabido enamorar o entusiasmar acerca de las diferentes etapas que hemos vivido, en este caso, pues a etapas anteriores. Y bueno, yo comparto un tanto esa idea porque de repente relacionamos la historia con fechas, con nombres complicados, con memoria, memorizar, y al final de cuentas, pues terminamos nada más cursándola por cursar, no interesados en lo que contienen los diferentes cursos. Y bueno, les decía que la arquitectura es una de las disciplinas más antiguas, y en esta lámina, pues que todos conocemos, desde la primaria nos hablan de los comienzos de la humanidad, que es en el periodo de la prehistoria, en los que el hombre pues empieza un proceso de evolución, pero desde ese momento el hombre ya estaba generando espacios, estaba construyendo ciudades y estaba ya generando edificios de acuerdo a, obviamente, sus capacidades, al medio físico, de acuerdo a, pues, a las herramientas y a los recursos con los que contaba en aquel tiempo. Pero, por ejemplo, aquí en esta lámina que es prehistoria, pues tenemos que sobre la prehistoria, pues tenemos allá una serie de piedras verticales, de elementos verticales, que es un sitio muy importante, ese espacio. Aparentemente tiene que ver con alineamientos alineamientos astrológicos, tiene que ver también con sitios para rendirle culto a los muertos. Y por otro lado también vamos leyendo cosas, por ejemplo, el procedimiento de jalar, de colocar estos grandes bloques de piedra verticales, el procedimiento para poner la piedra sobre la parte superior, ese gran bloque sobre la parte superior. Y por otro lado también vemos en la imagen de abajo, en la imagen de la izquierda abajo, vemos otro aspecto muy importante que siempre lo vamos a encontrar ligado con la arquitectura, el arte. Aquí nos encontramos con una pintura, las famosas pinturas rupestres, que obviamente pues son imágenes de lo que observaba el hombre en aquel tiempo, pero ahí se ve la necesidad de dibujar, de plasmar eso que estaba sucediendo en ese momento. Y lecturas, por ejemplo, bueno, la necesidad de buscar un pigmento para poder manchar la piedra con ese color. Y por otro lado, también la creatividad en el hombre, porque ahí vemos a un dibujante trazando con un pincel o con cerdas esas imágenes que hasta la fecha están presentes en muchos de los edificios de este periodo de la prehistoria. Y les digo, vamos a ir viendo lecturas. Luego otro sitio, Egipto, de las culturas que hemos visto en la primaria y en la secundaria. Una de las grandes civilizaciones también. Emplazado también en un sitio muy diferente, en un contexto físico
muy diferente, en un desierto, y en el que vemos una serie de edificios con estas formas piramidales, las cuales nos vamos a encontrar otra vez en América cuando entremos aquí a analizar algunos sitios en Mesoamérica. Nos vamos a encontrar con la coincidencia también de este tipo de edificios. Y lo mismo respondiendo a alineamientos astrológicos, respondiendo a la forma del terreno, alineamientos. La imagen de la derecha es un dibujo visto en planta y cómo están alineadas estas pirámides. Pirámides totalmente lisas, y vemos algunas pirámides escalonadas también, otros sistemas constructivos. Y también la lectura son los materiales, la lectura es el proceso de construcción que se usó en aquel tiempo, porque son edificios monumentales. Creo que en películas históricas hemos visto por ahí cómo se representa la construcción de estos grandes edificios y monumentos. Aparentemente, ahí están, de las 7 maravillas del mundo antiguo, que también por ahí ya conocemos, esos edificios son los únicos que quedan presentes de todos estos edificios que fueron catalogados en un momento dado como las maravillas del mundo antiguo. Otra zona también histórica que tiene que ver mucho también con aspectos bíblicos es la Mesopotamia. En la Mesopotamia también florecen una serie de civilizaciones muy importantes: Babilonia, Asiria. Y en este caso, por ejemplo, estas imágenes es una ciudad, Khorrazsabat, y vemos pues un edificio, un palacio. Esta civilización asiria, en su tiempo, su característica fue que tuvo la cultura de la guerra, practicó mucho la cultura de la guerra. También era una civilización conquistadora. Por ejemplo, la imagen de la derecha habla de una ciudad fortificada, de una ciudad construida para defenderse del entorno y, bueno, albergando todos los servicios en el interior. Vemos otro modelo de construcción en el caso del Sigurat asirio, pero también es una pirámide escalonada. Vemos ese edificio piramidal, pero en este caso vemos una serie de plataformas, las que componen este edificio. La Biblia señala hay una parte en la Biblia que habla de la Torre de Babel, que tiene que ver con estos tiempos y esta región de la Mesopotamia. Posiblemente uno de estos edificios pudo haber sido al que se refiere esa narrativa en la historia de la Biblia. La imagen de abajo, vean esas 2 esculturas de estos animales con rostro humano que enmarcan la puerta de entrada a la ciudad. Como no solamente es la puerta, no solamente es el espacio para penetrar a la ciudad, sino aquí vemos la necesidad de demostrar grandeza, poderío, y obviamente de ornamentar, en este caso, pues se esculpen estas grandes esculturas para que enmarquen la entrada. Pero pues vemos aquí también un procedimiento constructivo, vemos una actividad de escultor o de escultores para poder generar estas grandes imágenes que tenemos que enmarcan la entrada de este palacio. Grecia, pues, es otra de las civilizaciones de las que hemos escuchado. Una de las que marca el periodo clásico en la arquitectura. La arquitectura Grecia es, la arquitectura clásica surge en Grecia. Vemos el edificio icónico de Grecia, que es el Partenón en la Acrópolis de Atenas. Y vemos, pues en el lado izquierdo vemos una escultura de un hombre, pero esa escultura tiene una narrativa muy importante. Y no solamente esa escultura, sino la producción enorme que hubo de la escultura humana en Grecia. Son
piezas en las que se representa al hombre de manera perfecta, musculatura, proporciones, el rostro mismo. Y eso nos habla de una preocupación en esa civilización por el cuidado físico. Y si recuerdan las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos surgen en Grecia, las termas, los gimnasios, todos estos espacios para que el hombre se ejercite y pueda pues tener o moldear o modelar la figura humana. La belleza física, la belleza del cuerpo humano, era una constante en esta civilización. Bueno, esta constante se traduce en la arquitectura también. Armónica, equilibrada, bella, estable. Ese concepto de belleza se refleja también en el diseño de la ciudad, en el diseño de los edificios. La imagen de abajo es una imagen de un edificio contemporáneo, el Museo de Atenas, que es un edificio obviamente contemporáneo, pero que alberga muchas piezas pues de las diferentes épocas de esta civilización. La primera potencia del mundo en su tiempo, Roma, también. Todos hemos visto imágenes, muchas películas, sobre todo en los tiempos de Cuaresma, y muchas películas relacionadas con esta civilización. Y todavía tenemos ahí ese edificio, el Coliseo Romano. Ese edificio que en su tiempo albergaba pues una población multitudinaria, un espacio para la pelea entre los gladiadores, entre ellos o con animales. Era el circo para el pueblo, era el agradar por parte del gobierno al pueblo. Y bueno, y se genera un espacio para que ahí se concentre la multitud y para que se divierta. O sea, el espacio, el diseño de este lugar responde a esa estrategia del gobierno para darle, como dice el dicho, pan y circo al pueblo. Y es un edificio que todavía ahí se conserva, en parte del edificio se conserva en buenas condiciones. La mayoría de los edificios históricos han sido intervenidos, pero bueno, buscando el que quede el testimonio de esa civilización. Pero les digo, y muchas lecturas que vamos descifrando, los materiales de construcción, los sistemas constructivos, la función que tenía el edificio. En este caso, si observan la fachada del Coliseo, esos claros todos están separados por columnas y arcos de medio punto. Esa es una atribución que se hace a la civilización romana, la utilización del arco de medio punto, pues para salvar vanos, como lo vemos ahí, para tener esos espacios en la fachada principal. Después de la caída del Imperio Romano, pues ustedes, esto que acabamos de vivir recientemente, la Semana Santa, la Semana Santa que conmemora la pasión y la resurrección de Jesús, pues fue un acontecimiento real que se sucedió en los tiempos en la cultura romana. Y bueno, tan importante es que con el nacimiento de Jesús se hace la división de los tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero bueno, a lo que voy es a que este acontecimiento religioso también marca a partir de la aceptación del cristianismo como una religión, de todas estas creencias, tiene una influencia muy fuerte en la arquitectura. En este caso, este es un edificio religioso, pero vean la narrativa. La cúpula representa el espacio celestial sobre el cual reina Cristo. O sea, estamos viendo esa cúpula, estamos viéndola desde abajo, estamos viendo ese cuerpo circular, una media esfera, y tiene una pintura mural religiosa y todo lo que está rodeando también estos medios
estos espacios que lo rodean, todos también con estos motivos religiosos. Ya había sucedido el acontecimiento de la resurrección de Jesús, y entonces estas escenas empiezan a formar parte de los lienzos, o sea, los muros sirven de lienzo para representar estas imágenes. Y empiezan más adelante, es la luz que ingresa por su tambor o por la misma curvatura de la cúpula, crea un efecto mágico, como si estuviera suspendida, flotando sobre nuestras cabezas. Y vamos a ver que en estos edificios religiosos, hasta nuestros días todavía, el arquitecto ha buscado generar estos efectos precisamente para que el que penetre en estos edificios se sienta en un espacio de reflexión, en un espacio sagrado. El diseñar un edificio religioso, un templo, es un reto muy importante por esas sensaciones que debe de generar en el usuario de ese espacio, de este edificio. Desde aquí vemos cómo la arquitectura empieza a tomar también o a incluir o a tomar en cuenta estos aspectos religiosos. Y lo vamos a ver a través de los diferentes edificios que las iglesias o los edificios religiosos empiezan a ambientarse de esta manera. Otro periodo también de la arquitectura es el gótico, ya a finales de la Edad Media, y son corrientes que arquitectos, artistas vienen generando, tratando de evolucionar, tratando de cambiar, tratando de dar respuestas también pues, a los movimientos sociales, a los acontecimientos. O sea, el gótico también es un estilo que se enfoca mucho también a los edificios religiosos, que también tiene mucho que ver con escenas religiosas. En este caso vemos este edificio en el que ya no vemos arcos de medio punto. Esos tres arcos que están en la parte de abajo, pues vemos una serie de arcos que terminan en punta. Vemos unas ventanas circulares llamados rosetones. Vemos torres verticales que en este caso ya cumplen con la función de tener campanas para llamar a los diferentes oficios. Vemos una serie de elementos ornamentales orgánicos. Esta celosía del lado izquierdo, vemos ahí una serie de elementos ya con movimiento y orgánicos. Y esto es producto de la evolución, de las nuevas corrientes, de los arquitectos, de los artistas. Vemos una franja central en este edificio en la que aparecen una serie de imágenes religiosas. Ahí vemos todos esas esculturas que tienen que ver con imágenes religiosas también. Y bueno, después tenemos, o sea, ya de ahí, de estas sitios, de estas culturas en diferentes partes del mundo, pues vamos a enfocarnos un poco a lo que sucede acá en el continente americano y principalmente en lo que ahora es la República Mexicana, en el periodo prehispánico se denominó Mesoamérica. De estas civilizaciones que acabamos de platicar, o cuando se estaban sucediendo esas civilizaciones, también aquí en América había ya estaban surgiendo, ya había asentamientos en la parte de Tabasco con una de las primeras civilizaciones como son los olmecas, en la parte del altiplano con algunos grupos que más adelante dieron origen a Teotihuacán, y obviamente en la parte del sur los grupos mayas que también ya estaban algunos asentamientos y empezaban a evolucionar.
Los olmecas en Mesoamérica los tenemos registrados como la civilización más antigua, como los primeros en el periodo preclásico. A la secuencia de estas civilizaciones en Mesoamérica se les clasifica en 3 periodos, en el preclásico, en el clásico y en el posclásico. Los olmecas en el preclásico son de los primeros que se manifiestan en lo que ahora es la parte de Tabasco, la región de Tabasco. Una región pues también húmeda, una región con un clima caluroso también, una región en la que se dan diferentes asentamientos y uno de ellos, el más importante, es La Venta, una ciudad también diseñada con una forma, que aquí estaríamos hablando del urbanismo, calzadas, ubicación de diferentes edificios, ubicación de edificios principales. Y en este caso, este es uno de las pirámides más antiguas, o es la pirámide más antigua que tenemos registrada aquí en Mesoamérica, la pirámide de La Venta, que es un gran montículo, 120 y tantos metros de diámetro, 31 metros de alto. Generalmente todos estos edificios tenían una connotación religiosa. Y obviamente, pues también construida con los materiales propios de la región. En este caso, pues adobe, prácticamente con piedra, adobe, tierras, eran los materiales pues, propios de este lugar. Y obviamente, por otro lado, pues nos habla de la actividad de la construcción, de una organización para poder acarrear estos materiales, para darle la forma a este edificio que todavía existe, que todavía está conservado. Y obviamente, pues les digo, casi todos han sido producto de intervenciones. En la parte superior está una gran cabeza, que es otra característica también de esa cultura, de la cultura olmeca, las famosas cabezas olmeca. Son grandes esculturas de dimensiones colosales, más de 2 metros, 3 metros algunas. Hay un muestrario de 16 o 17 formas diferentes, modelos diferentes de estas cabezas, que también arrojan una lectura. Por un lado, pues obviamente otra vez, el cómo mover estos grandes bloques, el artista para moldear, para modelar esos rostros, porque son cabezas nada más, no hay cuerpo, para modelar esos rostros. Y por otro lado, las expresiones que se logran en estas cabezas. Hay una lectura interesante en casi todas estas cabezas que tiene que ver con el hombre que llegó de otros continentes aquí a América. Algunas cabezas tienen rasgos negroides, de mulatos, y algunas de rasgos asiáticos, que son algunas de las migraciones que hubo aquí al continente americano. Y por otro lado, bueno, abajo tenemos una mesa, tenemos algo que semeja a una mesa, y que también es otra de las manifestaciones en la parte religiosa en esta civilización, en esta cultura olmeca. Y son altares, así se les ha denominado, altares, igual, grandes bloques de piedra, que así los identificamos. Si nosotros entramos ahorita a un templo religioso, nos vamos a encontrar con esa mesa que está al frente, que es el altar, le llamamos. Y en este caso, hay una connotación ahí de un ser emergiendo de las profundidades, que es lo que tiene al centro, en la parte baja. Hay un arco también, pero esa es una interpretación de un ser emergiendo de las profundidades. Les digo, y es este trabajo, esta piedra, no tenemos un acercamiento, pero tiene una serie de relieves, dibujos en relieve, que también diseñaron en estas piezas, en estas partes. Otra de las civilizaciones ancestrales son los mayas. Los mayas abarcan, en Mesoamérica, abarcan pues toda la parte del sureste, 4 o 5 estados, pero el origen de los mayas está registrado en lo que ahora es el país de Guatemala. En ese lugar
también ahí se dan estos primeros grupos, los grupos del grupo maya, en varias ciudades, pero dos ciudades muy importantes. Una es Tikal, la otra Huachactún. Y en este caso, pues tenemos una imagen, un dibujo de la zona arqueológica de Tikal, en Guatemala. Si perciben, si observan, tenemos otra vez el edificio piramidal, pero en plataformas. Vemos que todos son una serie de plataformas de mayor a menor tamaño, hasta llegar a la parte superior en la que se encuentra el templo, el edificio, para el que está para el que tiene las funciones principales. Y luego todavía arriba de ese cuerpo superior, le vemos un copete a esos edificios, a esa parte que era una parte ornamental para darle más altura y belleza, le llaman crestería. Es una crestería, es una especie de celosía que tiene la parte superior y que le da monumentalidad y beltez a esa parte del edificio. Pero vean cómo los edificios tienen una disposición. Todas las ciudades prehispánicas son únicas en el diseño. ¿A qué me refiero? A que ninguna es igual en cuanto a la forma y a la traza. Todas responden, la mayoría responde a un alineamiento norte-sur. En todas vemos espacios que muy coincidentes. Ahí vemos la plaza, vemos los edificios principales y vemos a los alrededores, ya vemos los edificios, otros edificios, incluso pues la parte de las viviendas del pueblo. Si recuerdan estas dos culturas que acabamos de ver, los griegos, los romanos, para ellos también la plaza era un espacio muy importante, hablando del diseño de la ciudad. Recuerden que en Grecia el ágora era el espacio abierto en el que los filósofos dialogaban con el pueblo. La plaza es el lugar de reunión del pueblo, es el mercado también. Y luego también en Roma, pues el famoso foro romano, otro de los espacios, también el foro, para también desde ahí dirigirse al pueblo. Y bueno, nos encontramos en todas las ciudades prehispánicas, nos encontramos con la plaza, nos encontramos con basamentos centrales que posiblemente tenían esa función de desde ahí realizar alguna actividad, realizar actividades. Y otra cosa importante, que aquí lo vemos, por eso el dibujo está con este color, en muchos de los edificios del periodo prehispánico también se aplicó color. Pues el color fue parte de la arquitectura, fue parte de los edificios. Bien, del lado derecho tenemos, dice glifo de Tikal. El glifo pues es un signo, es un jeroglífico. En este caso es un relieve el que vemos. O sea, es algo que un experto en iconografía lo puede descifrar. Pero a la interpretación que se le da a esta imagen es que Tikal, a pesar de ser una de las primeras ciudades también en Mesoamérica, tenía un logotipo. O sea, esta imagen, este glifo, este símbolo, predominaba en los edificios de Tikal y se interpreta como una marca, como un logotipo que tuvo la ciudad. Yo aquí, cuando veo en la clase esto, les digo, bueno, aquí ya estaba empezando, aquí hay un registro del diseño gráfico también, que es una de las áreas de los diseñadores gráficos, los logotipos, por ejemplo. O sea, por eso me interesa mencionar este signo, este glifo, que predomina mucho en la arquitectura de Tikal. Tuvo una razón para ubicarse en los diferentes edificios. De Guatemala, pues regresamos otra vez a Mesoamérica. Y otra civilización muy importante son los totonacas en el Tajín, muy cerca de aquí. Estamos a 3 horas de esta zona arqueológica del Tajín, a la que hace poco, precisamente por el equinoccio de primavera, pues mucha gente acude. Y bueno, esta es una ciudad también
muy importante. Todas son muy importantes. Yo en mi clase siempre que veo un tema diferente les digo, muy importante, pero tan importante como la anterior y con aspectos muy parecidos, pero con aspectos también muy particulares. En este caso, este no es el edificio más grande, más prominente en el Tajín, pero es el edificio más importante, la pirámide de los nichos. Un edificio simbólico. Aquí vemos una pirámide escalonada también, pero vemos que los tableros de cada uno de los escalones, el tablero es en la parte vertical, tiene nichos, tiene huecos. Esto es una obra de arquitectura, de ingeniería, de arte. Se conjuga todo eso, porque todo esto está hecho con una serie de piezas cortadas de piedra para lograr esos huecos, esos nichos. La interpretación que se le da a la pirámide de los nichos es que los nichos, contando el de la parte superior, suman 365. O sea, un calendario. Por un lado, ese simbolismo, esa interpretación en este edificio hermoso, porque les digo, es un edificio que tiene muchísimo trabajo, que tiene la intervención de la ingeniería, de la arquitectura, de los artistas, de, no sé, de precisión para cortar y para armar todo esto. Y por otro lado, también en el Tajín, así como hablamos de Tikal y el glifo de Tikal, en el Tajín también predomina una imagen que es como el sello en casi todos los edificios, la greca. La imagen del lado derecho es la alfarda de la escalinata central de esta pirámide de los nichos. Y vean ahí, en la alfarda, vean ahí esas grecas generadas con estos pedazos de ladrillo. También se supone que es como un sello que existe en la arquitectura de Tikal, del Tajín. Pero vean cómo aquí se presume que esta greca es una síntesis de dos elementos importantes que predominan allí, dos elementos naturales que predominan en esta zona. La jícara, que es la imagen superior del lado derecho, y el caracol. Posiblemente de la síntesis de alguna de estas dos figuras que tenemos en la parte superior, de ahí se haya hecho una abstracción para lograr esa forma de la greca. Tajín definitivamente también una ciudad única. Aprovecharon perfectamente el terreno para aprovechar la lluvia. Tajín es una de las ciudades en las que se hace una diferenciación social. La parte baja del Tajín es los edificios administrativos, las plazas, el lugar del pueblo, y tiene una parte elevada a la cual le llaman el Tajín Chico, que era la parte, o que es la parte de la nobleza, la parte de los gobernantes. Es una de las ciudades en las que está marcado, incluso marcado, aprovechando esa configuración del terreno, la división de clases sociales. Hay muchísimo que interpretar y que conocer de nuestra historia. Estas son otras, vean lo que les comentaba, de otro edificio, la greca, otra vez ahí aparece como una constante. Y bueno, la pirámide de los nichos, ahora sí con su escalinata. Les digo, uno de los edificios, el edificio para mi gusto, el icónico y más bello ahí de la zona del Tajín. En la zona del altiplano, la zona central, pues tenemos esta, así como Roma en su tiempo pudo haber sido la primera potencia del mundo en su tiempo. Aquí en Mesoamérica, Teotihuacán llegó a ser también, no sé, una de las grandes ciudades, equivalente a lo que podría ser Nueva York en la actualidad, o las grandes ciudades en el mundo. Teotihuacán la denomina la ciudad donde los hombres se hacen dioses. Una ciudad monumental, una ciudad lineal. Teotihuacán tiene forma lineal, la compone una calzada de 5 kilómetros
con una serie de edificios muy importantes. Uno de ellos, y el más grande, el más prominente, es la pirámide que tenemos aquí al frente, la pirámide del Sol. Es un edificio, tenemos en la parte de abajo, del lado derecho, ahí tenemos un dibujo comparativo de esta pirámide del Sol, por ejemplo, con Keops, que ya vimos acá en Egipto. Son pirámides que coinciden en el basamento, en las dimensiones del basamento. En altura no, Keops es mucho más alto, pero hay una coincidencia en las dimensiones de la base, por un lado, y también pues en la forma. En este caso, la pirámide del Sol es una pirámide escalonada, ahí lo están viendo. Tiene 5 plataformas y se presume que en la parte superior había un templo, pero tanto en este edificio como en muchas pirámides, en la parte superior, estaba el templo, pero regularmente ese espacio era construido con troncos como soportes verticales, y cubiertos con palma. Y bueno, pues estos materiales con el tiempo, digo, con la historia y con el tiempo, pues se desintegran. Pero bueno, la piedra, en este caso, que es el material con el que predomina la construcción de este edificio, pues ha permitido que se conserve. Y hablando de Tikal, que hablábamos aquí de Ciudad Maya, allá en Guatemala, vean que aquí también predomina el nivel de la calle. Tenemos la plataforma al centro y luego allá al fondo tenemos la pirámide del Sol. O sea, estas distribuciones, estos espacios han sido constantes. Vimos Grecia, vimos Roma, lo vamos a ver aquí en América también, como la importancia de estos espacios para la vida del pueblo, para la vida de la ciudad. Esta es una perspectiva desde la pirámide de la Luna. En un extremo está un edificio que se llama la pirámide de la Luna. Estamos aquí arriba. En mis clases, yo hasta antes de la pandemia buscaba que en cada uno de los cursos de historia que imparto lo pudiéramos complementar con un viaje de estudios, porque no es lo mismo lo que estamos viendo en imágenes a experimentar el espacio, a tocarlo, a vivirlo, a dimensionarlo. Esta imagen, por ejemplo, pues es un ejercicio de perspectiva que están haciendo los jóvenes desde la altura de la pirámide de la Luna. Pero bueno, el comparativo es el siguiente, también hablando de aspectos que tienen que ver con el diseño arquitectónico. Miren, aparentemente se interpreta que cuando esta ciudad se empieza a construir, se empieza a diseñar, el objetivo fue que la ciudad viniera a integrarse al paisaje. Esta zona donde está Teotihuacán es una zona rodeada de montañas. Cuando se funda era una zona muy fértil, mucha humedad, mucha vegetación. Incluso en la actualidad, cuando va llegando uno a la zona arqueológica, ya está muy cerca uno, ya le dicen, ya estamos casi aquí a 5 minutos, no se ve Teotihuacán, porque buscaron que la ciudad se integrara con estos cerros, con estas lomas que lo rodean, y que que viniera a ser uno más y no que viniera a ser un contraste. De hecho, el dibujo de abajo, pues aparentemente ese pudo haber sido el concepto del diseñador de la ciudad. Y bueno, y el resultado lo vemos nosotros en la fotografía de arriba. Esa es la calzada de los muertos, así se llama esa calzada. Es longitudinal, era precisamente un espacio de peregrinaciones, pero es un espacio, es una calzada que tiene pues una gran avenida que tiene una serie de desniveles, porque buscaban que ahí descansara también estos grupos. De hecho, Teotihuacán era la ciudad a la que todo el mundo quería ir. De hecho, hay muchos vestigios en Teotihuacán de animales, no sé, osamentas de animales o piezas, objetos que no eran típicos, que no eran oriundos de esa zona, pero que producto precisamente del comercio y del venir a conocer la ciudad,
pues se quedaron. Se presume que también en Teotihuacán hubo una colonia de los mayas. Hay un registro por ahí de que hubo un asentamiento maya permanente aquí en Teotihuacán. Y vean todo lo que se puede leer y lo que se puede interpretar, pues a través de la historia y a través de, en este caso, pues también de la arquitectura. Este es un edificio también aquí en Teotihuacán. Estamos en la luna, bueno, al fondo, al finalizar la calzada de los muertos, está el templo de Quetzalcóatl. El lado izquierdo, pues es un dibujo un render que se hace de la época en la que esa pirámide estuvo perfectamente diseñada y construida. Del lado derecho, pues ya tenemos imágenes de, nada más queda una parte de la fachada principal de esa pirámide. La parte de atrás ya nada más es un montón de piedra, pero lo que queda es muy hermoso. Vean abajo la cabeza de serpiente, Tlaloc también, una imagen del dios Tlaloc. Y vean pues la escalinata, una serie de los jaguares en la alfarda de la escalinata. Y hay vestigios de la pintura, del color en ese edificio. De hecho, en el Museo de Antropología hay una fachada de aquí del templo de Quetzalcóatl, muy bonita, que es una réplica que se hizo allá en el Museo de Antropología. Pero vean la belleza del edificio, o sea, el uso del color en la época de esplendor de ese edificio. Y pues esto de que nos habla de artistas, de químicos, de constructores, de una organización social muy importante para poder coordinar a toda esta gente, de sistemas y procedimientos constructivos, de muchos aspectos. O sea, hay mucho que leer y que interpretar de la arquitectura pues, de nuestros antepasados. Luego de ahí nos brincamos a otra zona arqueológica en la región Oaxaca, que es Monte Albán. Acá fueron los zapotecas los que fundaron estas ciudades y desarrollaron estas ciudades. Monte Albán tiene un enigma muy interesante. Monte Albán está en la parte elevada de varios cerros, o sea, hay que subir para llegar a Monte Albán, pero la actividad principal que hicieron para construir la ciudad fue cortar los cerros, nivelarlos y crear esa enorme plataforma. O sea, es un trabajo, es una obra de ingeniería que ahorita en la actualidad, pues con todos los equipos y maquinarias, pues es lógico y que se pueda interpretar que se puede hacer. Pero en aquel tiempo, les digo, son kilómetros y kilómetros de movimientos, de volúmenes de tierra que se movieron para poder generar esta gran planicie y sobre esta construir la parte más importante de la ciudad, en este caso que es Monte Albán. También es una ciudad que corre en un alineamiento norte-sur. Tenemos dos plataformas, la plataforma norte, en el caso del dibujo del lado izquierdo, pues obviamente mi lado derecho es la plataforma norte, mi lado izquierdo es la plataforma sur, y la gran plaza al centro, también con un observatorio y con unos edificios. Y el edificio que estaría arriba es un edificio que tiene un nombre muy peculiar. Le llaman el Templo de los Danzantes, porque es un edificio que tiene una avenida y esa avenida tiene una serie de lápidas verticales, pero en esas lápidas hay dibujados en el relieve de la piedra una serie de imágenes de figuras en posición de movimiento. Pero es una avenida, o sea, la avenida tiene bastante, es longitudinal, fácil tiene 30 metros de largo esa avenida, y de lado y lado tiene estas losas verticales que tienen estas figuras y por eso lo identifican como el templo de los danzantes, porque se presume que está en una posición de movimiento. Hay otras interpretaciones, pero bueno, lo interesante es esto, que hay una avenida para llegar al edificio con esta serie de estelas verticales con estas imágenes dibujadas. Y acá en la parte de abajo vemos otro dibujo de en perspectiva de la plataforma norte. Vean el nivel del terreno
contra el nivel en el que se eleva ese conjunto de habitaciones, ese conjunto de edificios. Y vean la enorme escalinata que se construye para llegar a ese tremendo nivel que realizan, les digo, los ingenieros, los arquitectos, los albañiles, no sé, todo el equipo de trabajo que tuvo la tarea de nivelar, de cortar y de nivelar estos cerros. Esta foto, obviamente, pues es de uno de los viajes de estudios. Vean la enorme diferencia a la plataforma norte. Esa es la escalinata que les mostré ahorita en la fotografía, en la perspectiva. Vean la distancia que hay, la altura que hay, la diferencia de nivel del lugar en el que estamos tomándonos la foto hasta la parte superior de la plataforma norte. O sea, definitivamente, pues, obras que dice que todavía no tienen explicación de cómo se pudieron haber realizado. También en esta zona de Oaxaca existe otra ciudad, una ciudad funeraria, Mitla. Aquí también, pues obviamente, pues, en el viaje que hicimos, la conocimos también. Mitla es el Palacio de Mitla, que es esto que estamos viendo. Es un edificio que tiene también una gran plaza, se eleva bastante de la plaza al edificio con una enorme escalinata, y tiene dos cuerpos, un salón longitudinal que le llaman el Salón de las Columnas, y luego tiene, por ese salón se pasa a un patio abierto, que ese patio da a una serie de tumbas que son cámaras. Hay una serie de pasadizos para llegar a esos lugares, a esas tumbas. Era un espacio funerario este lugar de Mitla. Una característica de Mitla, bueno, este edificio, el Palacio de Mitla, está considerado como el más bello de América, por este trabajo que están observando ahorita, que son las grecas de Mitla. Si se dan cuenta, por un lado tienen un tanto de parecido con la greca en el Tajín, pero en el Tajín predomina una forma de greca. Bueno, aquí en Mitla, en las paredes, que son estas dos imágenes del lado izquierdo, en esas paredes se diseñaron estos tableros para en cada uno de los tableros colocar estos muestrarios de grecas. Pero vean lo importante del trabajo de estas grecas. Estas grecas o estas piezas son ladrillos cortados en la obra, o sea, cortaron pieza por pieza y luego fueron engarzados, no fueron colocados con cemento. Allí fueron colocados, fueron golpeados con un cincel, y uno con otro se fue acomodándose para lograr esos muestrarios en esos tableros. Vean todos los modelos, o sea, en cada tablero hay un modelo diferente de estas grecas. O sea, esto es una filigrana, es un trabajo fino, un trabajo minucioso. O sea, el resultado es este edificio, estas paredes con estos mosaicos o con estos tableros. Pero detrás de esto hay, pues, un equipo ahí de trabajo, de un trabajo muy fino, que logró generar, pues, esta belleza de edificio que hasta la fecha ahí está. Es uno de los edificios más completos que se conservan. En Tabasco también hay un asentamiento maya, que es precisamente en esa ciudad de Comalcalco. Aquí el detalle, seleccioné esta imagen y esta zona arqueológica porque el material que predomina en casi todos los edificios, en casi todas las zonas arqueológicas, es la piedra. Pero en Tabasco, en esta zona de Comalcalco, no abunda la piedra. Entonces aquí se dan a la tarea de fabricar ladrillos. Aquí los edificios están construidos con ladrillos. Aquí fabrican los ladrillos de arcilla y con estas piezas construyen los edificios. Esa es la característica o un distintivo de los materiales con los que se construyen los edificios en Comalcalco.
Pero también algo muy importante es que estos ladrillos, estas piezas que fabrican para construir los edificios, muchos de ellos están decorados. Y aquí del lado derecho tenemos pues la imagen de abajo, que es una imagen de un lagarto, definitivamente. Y en las piezas de arriba pues hay una serie de relieves, de formas que también pues grababan en las piedras. Pero me parece muy interesante el que no solamente les importa generar el ladrillo o el material para construir el edificio, sino que ciertas piezas tenían decoración para colocarse en partes importantes de los edificios. El planear, el diseñar, o sea, esto nos habla de antepasados, grandes arquitectos, grandes diseñadores, grandes constructores, grandes ingenieros, o sea, de una actividad que es propia de nuestra civilización, la arquitectura. O sea, si nos emocionábamos porque los griegos construyeron grandes ciudades o ciudades muy bellas, pues esto también lo hicieron aquí nuestros antepasados aquí en el continente americano y principalmente aquí en nuestra zona, que es Mesoamérica. En Chiapas hay otra zona arqueológica, Palenque también, en el municipio de Palenque en la actualidad, y también con muchos edificios piramidales importantes. Pero de ahí quise seleccionar, perdón, este edificio, que es un edificio que rompe con la forma piramidal. Este edificio ya se asemeja un tanto a la distribución de la arquitectura colonial. La arquitectura colonial se fundamenta mucho en patios interiores y las habitaciones en torno a ese patio. Bueno, pues este edificio, el Palacio de Palenque, guarda ya un acercamiento a esta estructura o a esta forma del edificio. Por un lado, vean otra semejanza también. Vemos el césped, es el nivel del piso, el nivel de la plaza, y vean la enorme plataforma sobre la que se levanta el edificio. Del lado izquierdo, la imagen superior, pues ahí vemos la enorme plataforma y vemos una parte del edificio y vemos una torre también. Otro detalle muy particular de este edificio del Palacio de Palenque. Yo la primera vez que conocí Palenque y que vi esta imagen, me hace, o sea, me lleva a una imagen de una iglesia, de un edificio religioso. Y pues era una torre para observar el entorno. Pero ya va dejando un tanto, alejándose del estilo de arquitectura que hemos venido observando en casi todas las zonas arqueológicas. Y por otro lado, este edificio, el Palacio de Palenque, tiene espacios que no encontramos mucho en la arquitectura o en los edificios prehispánicos. Por ejemplo, la imagen inferior del lado izquierdo es una ventana en forma de T. Pero vean que cuando uno pasa por ese pasillo en el que está conectada esa ventana, entra una corriente fuerte de aire. O sea, no solamente estaba la ventana puesta ahí, estaba puesta porque por ahí la dirección del viento permitía ventilar los espacios interiores. Es una ventana. La imagen que sigue es una recámara. Por un lado, vean la forma que tiene ese espacio. Tiene una pared vertical y luego tiene dos paredes inclinadas. Eso es lo que le llaman el arco falso. O sea, aquí en Mesoamérica, ahorita que vimos Roma, hablamos del arco de medio punto. Bueno, aquí en Mesoamérica, para poder salvar los espacios, los claros, se inventa el arco falso, que a esto le llamamos el arco falso. Pero bueno, esta es una recámara. Eso que vemos ahí pegado a la pared es la base de la cama. En el grosor de la lápida, de la losa, también hay una serie de relieves. Y bueno, sobre esta losa había pieles que era precisamente, pues, no sé, el sustituto de un cobertor, de una colcha. Pero está tal cual ahí en el Palacio de Palenque.
La imagen que sigue, la del centro, ahí vemos a una jovencita en cuclillas. Bueno, ese era el sanitario. También había espacios para tener, tener tus funciones fisiológicas. Es dos, dos, pues dos soportes con una perforación. Sobre esa, había un canal, había un drenaje para desfogar los desechos. De hecho, esta jovencita en un recorrido que hicimos, pues nos explicaba exactamente pues, cómo lo utilizaban. Y este era el palacio de Palenque, uno del gran gobernante de Pacal, el gran gobernante de Palenque. La imagen que sigue es un baño. Si se dan, hay una ventana de este lado, la parte del frente es la parte en la que se sentaba y se bañaba o bañaban, y del otro lado estaban las tinajas para que de ahí se estuviera proporcionando el agua. No se ve, pero en la parte de abajo había también un sistema de desagüe para desaguar el agua de este baño. Arriba tenemos un muro en el que hay una imagen, un relieve de la imagen de este gobernante de Pacal. Y bueno, la galería que tenemos del lado izquierdo, en la que quise hacer la imagen del modulor de Da Vinci, pero no alcancé a llegar a los extremos de las paredes. Eso pues también es una galería también con ese sistema del arco falso. Pero vean todo lo que podemos leer, interpretar, y en este caso, a través de la arquitectura prehispánica. Otra gran ciudad, ya de las más hermosas también, Uxmal, en Yucatán. Aquí una característica importante es esta pirámide. Le llaman la pirámide del adivino, porque hay una leyenda de cómo se construyó esta pirámide, que los que entren a Ciudad de Arquitectura cuando lleven historia, pues ahí lo investigarán. Pero la particularidad es que es una pirámide que también se sale del formato de los edificios que hemos venido analizando. En este caso, esta pirámide tiene una planta oval, una forma oval en planta, y los muros lisos hasta llegar a la parte superior. Y también es un gran edificio pues, construido en piedra. Es el edificio, yo diría, icónico de Uxmal. En la imagen del lado derecho vemos Uxmal y vemos otro edificio. Ese edificio lo llaman el cuadrángulo de las monjas. Es un edificio también que son 4 bloques de edificios en torno a un gran patio. Y bueno, el nombre es porque pues, se asemeja a los espacios conventuales después en la época de la colonia, pero también es un edificio que tiene una serie de detalles, edificios que no solamente pues, son pisos, paredes y techos, sino que también hay mucho trabajo de relieve, mucha ornamentación en los muros. O sea, en esos edificios se convive el arte y la arquitectura. El arte con todos estos relieves, con todos esos trabajos de integración al edificio, como estas grecas en Mitla, por ejemplo. Y también muchas veces con pintura mural. Las paredes son el lienzo para que los pintores, los artistas expresaran también sus ideas. Ahí mismo en Uxmal, este edificio es uno de los edificios más hermosos, el Palacio del Gobernador. La imagen del lado izquierdo superior, vean otra vez el nivel de la plaza, la enorme escalinata, y miren, en arquitectura, pues cuando estén llevando proyecto, teoría de la arquitectura, tenemos que manejar mucho, cuidar mucho la imagen que va a tener el edificio. De repente podemos percibir que la forma que le estamos dando al edificio es una forma muy pesada. Esto puede que haya sucedido con este edificio. Es un edificio que tiene más de 100 metros de largo y es muy angosto. Pero en esta fachada central, lo que hacen para que el edificio no pareciera tan pesado es dividirlo en 3 secciones. Si se dan cuenta, hay 2 secciones cortas en los extremos y una larga al centro.
pero hay un remetimiento también con unos arcos falsos. Acá lo vemos en una ampliación acá del lado derecho y en la perspectiva del lado izquierdo abajo. Y por otro lado, vean el trabajo de relieve que hay. La parte de abajo es lisa y luego la parte de arriba tiene una profusión de trabajo ahí en relieve muy interesante. A esto le llamaban, o le llaman en el estilo maya, el arte y la arquitectura Puuc. Es decir, el predominio de una serie de ornamentaciones o de elementos de ornamentación como son mascarones, serpientes. Muchas veces también integraban los elementos con los que tenían en el entorno. Medias cañas de bambú, medias cañas de otate o de vara también en piedra para ornamentar estos edificios. Pero es un edificio muy bello el Palacio del Gobernador. No podemos seguir hablando de ciudades prehispánicas sin mencionar pues, a la Gran Tenochtitlán. Yo creo que todos conocen, no sé, la mayoría, pues digo, en este mundo globalizado en el que tenemos acceso a todo lo que está pasando en el mundo, en el tema que sea, yo creo que fue una noticia muy interesante cuando en Dubái se construye el hotel, hotel, el hotel más lujoso del mundo, el Burj Al Arab, un hotel en el que primero se hace una isla y luego ya sobre esa isla se construye el hotel. Bueno, pues los mexicas primero hicieron una ciudad y sobre esa construyeron la Gran Tenochtitlán, lo que es ahora pues la Ciudad de México. Desgraciadamente los españoles se dieron a la tarea de destruir no solamente esa ciudad, sino casi todas las ciudades prehispánicas. Una de sus estrategias fue demoler y con esos materiales construir los nuevos edificios. Muy posiblemente todo esto que vemos aquí, que es el pleno centro de la Ciudad de México, o sea, esta parte, el edificio, el Templo Mayor, que es este edificio el más grande, en los 80 fueron descubiertos sus cimientos. Luego a un costado es donde está el Palacio Nacional, enfrente al Templo Mayor está la Catedral Metropolitana. Es muy posible que todos estos edificios tengan mucha piedra material de todos estos edificios que fueron derrumbados, que fueron destruidos. Pero vean la magnificencia, el trabajo de esta civilización para diseñar una ciudad sobre una isla, primero construir la isla para construir la ciudad y aprovechar precisamente la abundancia de agua que había, los canales fluviales que había, pues para la transportación incluso. Esta es otra perspectiva del Templo Mayor, el edificio de los dioses principales, Tlaloc y Huitzilopochtli, un templo dual, un edificio que duró muchos años en terminarse, en concluirse, se construyó en varias etapas. Les decía que en los 80, aquí había una serie de edificios coloniales ya, y en los 80 CFE, en la calle principal, anda abriendo ahí pues la calle para meter algunas líneas y pues se encuentran con vestigios prehispánicos y resulta que todo eso estaba sobre los cimientos del Templo Mayor. Entonces se suspende la obra y se busca, se encuentran, tumban lo que había ahí para encontrar el Templo Mayor, y ahorita pues es uno de los lugares turísticos de México, los cimientos del Templo Mayor. A pesar de ser los cimientos, hay partes muy importantes. Hay una sala de los guerreros que tiene pintura mural. Hay un zompantli, los zompantlis eran muros de cráneos. En fin, y los materiales, los cimientos, cabezas de serpiente. Cuando todo esto se descubre, no recuerdo en qué gobierno fue, pero llaman a un arquitecto muy importante en México que murió el año pasado, creo, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, para que diseñara un edificio para museo de sitio. Los museos de sitio son los edificios que se construyen en la zona arqueológica para que ahí se exhiban
todas las piezas que se encuentran, todos los hallazgos que hay de cerámica, de escultura, de pintura, todo lo que arroja la excavación del lugar. Bueno, en este caso, llaman al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez para, en una parte del terreno, diseñar y construir el Museo de Sitio del Templo Mayor. Y el edificio que tenemos del lado derecho, ese es el resultado del trabajo de Ramírez Vázquez. Si se dan cuenta, o sea, la arquitectura debe de tener origen, debe tener conectes. Y en este caso, Ramírez Vázquez sintetiza el Templo Mayor en ese edificio que tenemos abajo. Esos dos grandes cuerpos verticales son los dos grandes bloques del edificio del Templo Mayor, y la parte central pues es un tanto una analogía de la escalinata. La arquitectura se lee también, el que crea la arquitectura se inspira, busca un punto de inspiración para lograr la forma del edificio, y en este caso, en eso se inspiró Ramírez Vázquez para lograr este edificio. Y bueno, Ramírez Vázquez, les digo, es uno de los grandes arquitectos que tuvo mucha obra en México. La catedral, la basílica es también obra de él. El estadio Azteca es obra de él. Bueno, este edificio también es de él, el Museo de Antropología. Ya estamos ahora viendo la aplicación de lo que del recorrido que venimos haciendo, pues en el momento actual. O sea, otras lecturas. En este caso, por ejemplo, Ramírez Vázquez también es llamado por otro presidente para diseñar y construir el Museo Nacional de Antropología. Ese museo, no sé si alguien de los que nos está escuchando lo conozca, está en la Ciudad de México. Este museo es precisamente, el diseño de este museo se inspira en la región mesoamericana de aquí de América. O sea, las diferentes salas de este museo son las regiones mesoamericanas. La zona occidente, la zona maya, la zona Oaxaca, la zona del altiplano. Yo cuando vamos a este museo les digo a mis estudiantes, entrar a este museo es recorrer en vivo nuestra clase de historia de la arquitectura mexicana. Bueno, este museo o este edificio tiene también conecte con reminiscencias prehispánicas. Por ejemplo, al entrar al museo, hay un enorme patio que tiene este elemento que ven aquí, le llaman el paraguas. Es un elemento vertical que precisamente tiene la forma de un paraguas y del cual pues está cayendo agua. Hay un estanque ahí. Pero vean el dibujo del centro, de dónde viene el origen de ese elemento, del paraguas. Pues de la palapa, de estos elementos prehispánicos, de estas edificaciones vernáculas, por un lado. Otra parte también de este museo, esta es la gran explanada sobre la que están estos edificios. Y bueno, el segundo piso tiene esta celosía, tiene todo esto que estamos viendo aquí. Bueno, esa celosía también tiene un conecte con un animal mitológico como es la serpiente. En todas las civilizaciones, pues, la serpiente fue un animal venerado por estas civilizaciones. Y bueno, todas estas formas que vemos aquí es una estilización de la serpiente, que también la deja plasmada aquí Ramírez Vázquez en este edificio. Ramírez Vázquez ya murió. Otro arquitecto de los más grandes, yo creo que es muy grande, Agustín Hernández, yo creo que es un arquitecto que tiene más de 90 y tantos años. Tuvimos la suerte de ir en un viaje a su despacho. Ahorita les voy a mostrar por ahí la imagen. Pero Agustín Hernández también, su arquitectura se inspira mucho en los edificios y en formas prehispánicas. Un edificio muy importante es el Heroico Colegio Militar, que aquí lo vemos. Es una estilización de los taludes de las pirámides. Acá vemos todo el conjunto. De hecho, Agustín Hernández decía
que él se inspiró en Teotihuacán, en Monte Albán y en el Tajín, en elementos de estas tres zonas arqueológicas, para diseñar el heroico colegio militar, tanto las plazas como las formas de los edificios. Muy interesante. Él mismo también, Agustín Hernández, tiene un edificio en Santa Fe. Los mexicanos somos muy criticones. El arquitecto debe de observar mucho y debe de analizar. A este edificio coloquialmente le llaman la lavadora. Ese está enfrente de la Ibero, ahí en Santa Fe. Pero este edificio también tiene una connotación prehispánica. Tiene que ver con la zona arqueológica de Calakmul, también otra ciudad maya. Esa ciudad maya la denominan entre dos montículos o dos montículos adyacentes. La imagen que tenemos en la parte de abajo, vemos cómo en esa región selvática sobresalen los copetes de estas dos pirámides. Bueno, él sintetiza o hace una analogía de esta región a través de este edificio en Santa Fe. O sea, tengo entendido, no lo conozco, yo no he tenido la suerte de entrar al edificio. Creo que no puedes entrar, tienes que solicitar una visita para entrar. Pero tengo entendido que el interior de ese edificio es una parte muy verde, una parte también en la que él quiere reflejar un tanto esa parte selvática que conecta los dos edificios. O sea, vean cómo sigue esta arquitectura prehispánica, sigue siendo fuente de inspiración pues, para grandes arquitectos o para los arquitectos. Para algunos de ustedes también lo será ya cuando sean estudiantes, ya cuando estén diseñando. Y este es el taller del arquitecto Agustín Hernández en el Bosque de las Lomas. Tiene esa forma caprichosa, pero vean de dónde viene la forma. De los amarres de los troncos de las viviendas vernáculas. Y el resultado, pues, es este edificio que tenemos aquí. Otro arquitecto mexicano, Luis Barragán, ya tiene muchos años que murió. Luis Barragán es uno de los grandes de la arquitectura en el mundo. Yo no sé, en teoría de la arquitectura por ahí van a aprender o van a conocer que pues en el mundo cada año se busca seleccionar al mejor arquitecto por las aportaciones que hace a través de su obra arquitectónica. Esta selección la realiza una fundación de la cadena de hoteles Hyatt y le llaman el premio que le dan al arquitecto seleccionado es el premio Pritzker. Bueno, el segundo premio en el mundo cuando se empezó esta selección de los grandes arquitectos fue para Luis Barragán. Luis Barragán es el único arquitecto mexicano que ha sido seleccionado como el mejor arquitecto del mundo. No recuerdo en qué año, pero por su obra. La característica de Luis Barragán, a Luis Barragán le dice, hay mucha obra en México y en Guadalajara de este arquitecto. Dicen, no de arquitecto, Luis Barragán fue ingeniero, pero tuvo una creatividad mucho mayor que muchos arquitectos. Pero la característica de la arquitectura de Luis Barragán, a la arquitectura de Luis Barragán le llaman una arquitectura emotiva, porque te transmite, te produce sensaciones cuando tú recorres los espacios que él diseñó. Y bueno, en este caso, otra característica de Luis Barragán es el manejo de la luz y el color en la arquitectura. Luis Barragán era un experto en crear sensaciones, así como vimos que en esta catedral bizantina se buscaba crear ambientes pues, para propiciar la espiritualidad. Bueno, Luis Barragán también busca crear ambientes especiales en los interiores de los edificios con la luz natural y con el color. Estas imágenes que vemos, bueno, por un lado vemos también, y bueno, ya vimos que el color es una constante en la arquitectura mexicana, en la arquitectura mesoamericana. Algo que muchas veces no queremos manejar mucho los arquitectos, porque
manejar el color es atreverse a algo muy interesante. Por otro lado, el color es una constante en la vida de México. Para donde volteemos, tenemos paisajes, tenemos artesanía, tenemos eh, vestidos, tenemos bordados, tenemos flores, vegetación, que todo eso pues es el colorido de México. Y les digo, entonces Luis Barragán se atreve a manejar los colores mexicanos. En la imagen superior derecha tenemos las torres de satélite. Es un monumento, es un hito en la Ciudad de México, en esa parte nueva de la Ciudad de México, cuando en su momento así estaba creciendo para ese rumbo la ciudad. Y bueno, un hito en ese lugar son estos cuerpos verticales, pintados también con estos colores vivos característicos de Luis Barragán. Abajo tenemos una casa, la última casa en la que él participó, la última casa que él diseñó, la casa Gilardi. Perdón, es una casa pues que él diseña, diseña para dos jóvenes. Y es una casa que en el comedor tiene una alberca. La imagen del lado izquierdo, del lado derecho, es precisamente la alberca que está en el comedor y que con una entrada de luz lateral y con esos muros rojos, azules, rojo, azul, amarillo, el reflejo del agua, produce una serie de sensaciones muy interesantes. Este pasillo amarillo que vemos del lado izquierdo es precisamente el conecte del recibidor y de la cocina con el comedor, que es en donde está esa alberca. Una casa única en el mundo, una de las grandes obras de Barragán. De hecho, esta casa Gilardi todavía es ocupada por el propietario y su familia, pero permiten la entrada. Hay que hacer cita, hay que pagar una cuota para entrar, nos hacen los recorridos, pero es una casa que los grandes arquitectos del mundo han visitado, han admirado, han disfrutado. Nos decía el señor Gilardi una vez que no recuerdo qué arquitecto dice, pero él pidió que cuando él viniera no hubiera más gente, porque les digo, ellos continuamente durante el día están haciendo recorridos por toda la casa. Dice, el arquitecto llegó, se fue al comedor, se sentó, estuvo medio día haciendo bocetos, viendo esos efectos del movimiento del sol con relación a las paredes, al reflejo del agua. Dice, estuvo deleitándose. Zaha Hadid, en paz descanse, estuvo en esta casa. O sea, los grandes arquitectos, y ustedes van a la casa Gilardi y siempre hay fila, principalmente extranjeros, por conocer esta obra de Luis Barragán. Y su casa ya ni se diga, que también está muy cerca de aquí. Pero también Barragán conectado con el pueblo mexicano, con el color, con la arquitectura prehispánica. No sé quién es el creador de este hotel, pero es el primer hotel en lo que es ahora la zona Diamante en Acapulco. Pero vean también una inspiración con la arquitectura prehispánica. El Acapulco Princess pues viene de la arquitectura prehispánica, de las pirámides, de la estructura de las pirámides, obviamente, en un edificio contemporáneo. Este edificio pues es también muy contemporáneo, el Museo Rufino Tamayo en la zona de Chapultepec. Vean la imagen de abajo, en la que yo estoy, esa es es la pirámide en Palenque, que es la pirámide donde está sepultado el famoso gobernante Pacal. Pero vean el perfil, me gustó la foto porque vean el perfil de la pirámide. Si ven el perfil de la pirámide, es el mismo que logra Teodoro González de León acá en el Museo Rufino Tamayo, ahí en Chapultepec. Con formas muy contemporáneas, muy limpias, tenemos los mismos elementos de la arquitectura prehispánica, tenemos los taludes, los tableros, y tenemos el escalonamiento de las pirámides también. Allí se ve perfectamente todo el perfil de esos cuerpos que nos producen la sensación de una pirámide. ¿Cómo hay tanto que conecte con nuestros orígenes, aún en estos tiempos y en la actualidad? Y aquí también, vean la síntesis de todo lo que hemos visto.
la plaza, la plataforma, otra vez el perfil de la pirámide y este elemento vertical, las estelas. Las estelas predominan en casi todas las civilizaciones prehispánicas. Estos elementos verticales, pues que tienen muchas veces glifos, una serie de signos, símbolos. En algunos casos también se interpretan como retratos, como espacios para poner imágenes de los gobernantes. Pero esto es una connotación prehispánica, o sea, un edificio ultra contemporáneo, pero con un origen, con una estilización de la arquitectura prehispánica. Y bueno, pues hay miles de imágenes. En este caso quise tomar referentes muy importantes de la arquitectura mexicana, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, Luis Barragán, Pedro Ramírez Vázquez, pero hay muchos más arquitectos, Agustín Hernández, pero hay otros arquitectos también pues que han hecho grandes aportaciones en la arquitectura y muchos de ellos en algún momento dado de su trayectoria profesional, tomando reminiscencias de la arquitectura prehispánica, de la historia de la arquitectura, para pues plasmarla en edificios contemporáneos. Pues, la intención era esa, jóvenes, el platicarles, esa es mi clase de historia. Les digo, y bueno, muchas veces, ahorita no lo ha permitido la pandemia, pero cuando lo permitió, yo creo que casi todas las zonas arqueológicas de Mesoamérica las hemos visitado en viajes de estudios, porque les digo, es muy importante que el estudiante de arquitectura, y ya no se diga el arquitecto, conozca la arquitectura. Aquí estamos hablando de arquitectura prehispánica, pero me refiero también a la arquitectura contemporánea o a los vestigios de otras obras arquitectónicas. Por suerte tenemos un país rico en edificios de todos los periodos, de todos los tipos, de todas las corrientes, de todos los estilos. No sé, recorrer Avenida Reforma con toda la arquitectura contemporánea, Santa Fe, es otra cosa. Hemos estado ahí. Buscamos, si vamos a Teotihuacán, pues en la tarde irnos al centro y luego irnos al ver no sé, todo lo que en un momento dado podamos recorrer, porque pues, por un lado se disfruta, pero por otro lado se aprende. Y insisto, pues para todos aquellos que estén interesados en la carrera, desde ahorita yo les recomiendo que busquen la manera de enriquecer su mente, observen, vean, lean mucho, y eso les va a ayudar mucho también en los proyectos, porque todo esto se refleja en la producción de proyectos que vayan realizando durante toda la carrera. O sea, los estudiantes de arquitectura de primero a décimo, todos los semestres están haciendo diferentes tipos de proyectos. Entonces, y toda la arquitectura tiene una razón. O sea, los edificios tienen una razón. Por eso les decía que es una arquitectura, es una carrera humanista también, humanista, porque un edificio parte de un cliente, de una persona, de necesidades reales, de un diálogo, de sus gustos, y todo eso se va traduciendo pues, en el proceso de diseño, en el resultado final que es el edificio. Y lo leerás tú con el cliente o lo va a leer también la gente que vea el edificio. Eso quiso dejar el arquitecto o eso dejó el arquitecto ahí. Qué edificio tan bello, qué edificio tan, no sé. O sea, la arquitectura está hablando, está transmitiendo. Y cuidado porque transmite lo bueno y transmite lo malo. Si no le atinamos, pues no vamos a estar dando un buen mensaje. Pero bueno, esa era la intención, platicarles un poco acerca de mi clase de historia de la arquitectura mexicana. De hecho, esta clase la compartimos con otras maestras y bueno, todos, cuando hacemos un viaje, nos vamos los diferentes maestros con los estudiantes que puedan hacer el viaje y además pues de ir a aprender, pues lo disfrutamos también. Pues espero que les haya servido de algo, que les entusiasme más el estudiar la carrera de arquitecto y que cuando lleguen a las clases de historia, primero es arquitectura antigua, después arquitectura renacentista y moderna, después arquitectura mexicana y después arquitectura contemporánea, las disfruten. Disfruten esas clases,
enriquezcan mucho su cultura, porque pues se aprende muchísimo. En este caso estoy hablando de la historia, pero pues hay otras áreas muy importantes de las cuales pues se tiene que aprender. Muy bien, jóvenes, pues yo me despido y bueno, me da mucho gusto haber estado en este espacio con ustedes. Y bueno, ahí ya les doy la bienvenida. Los que decidan estar con nosotros, de antemano sean bienvenidos y bueno, pues nos veremos por aquí en la facultad. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Este ha sido el webinar CERFADU. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.